bienvenidas a un jueves más aquí en Retos Femeninos TV con otra mujer exitosa. Hola, Miale, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy bien, por aquí. Siempre contenta, emocionada de inspirarme, de aprender, de ser curiosa, de ver qué reto nos ponemos en estos programas, Sil. ¿Tú Pues cómo estás? yo muy bien también y pensando mucho en esto que tenemos tú y yo, que es maravilloso, que nos rodeamos siempre de mujeres que nos inspiran y que muchas veces nos retan. ¿Cómo ves que el reto de esta semana sea eso? Que todas las que nos vean también se rodeen de mujeres que las inspiren, que las motiven, que en vez de envidiarlas, las reten a que ellas mismas sean cada día su mejor versión. ¿Qué te parece? No, hombre, me encanta. Me encanta porque esa leyenda de antes de que las mujeres era difícil trabajar con ellas y que te cuestan trabajo las mujeres, creo que no debe ser ni nada parte de nuestro vocabulario. Y yo he aprendido mucho más de mujeres que estoy segura que son tan sensibles de entender por los retos por los que pasamos, que nos entienden más cuando estás hablando de algo que no conoces. Entonces, rodearte de mujeres pienso que es un must para que podamos pues seguir fortaleciendo, seguir dejando huellas, seguir posicionándonos, Sil. Claro, y además, bueno, este es un ejemplo, estos jueves de mujeres exitosas, que ya llevamos casi 7 años, más de 6, que parece increíble, pero increíble. Lo lanzamos el 8 de marzo del 2019. Ale, o sea, ya llovió. Y yo creo que el que las escuchemos, mira, a mí lo que más me ha ayudado es saber que todas, absolutamente todas han reconocido que en algún momento de sus carreras, de su vida, de su desarrollo, han tenido miedo. Y el miedo normalmente te da miedo decirlo. No lo compartes, ¿no? Porque sientes que eres la única que se atoró porque le dio miedito a hacer o tornar. Entonces yo creo que rodearte con mujeres que la logran, que llegan y que te des cuenta que esa inspiración que siembran en ti, cada día puede hacerte una mejor versión. Dos tips, Ale. Busca ese network de mujeres que puedan estar alineadas a ti, asociaciones, créalo tú, busca esas comunidades en donde estén estas mujeres. Si estás en una organización, promueve que haya un club de mujeres, busca ese networking. Y dos, haz un análisis consciente de qué es lo que te inspira y admiras de estas mujeres que quisieras seguir aprendiendo para que lo repliques. Entonces, pienso que esos dos tips pueden ayudar a que veamos esa posibilidad del cómo sí con las mujeres. Yo creo que puede ser maravilloso. Y bueno, platícanos a quién Déjame, vamos a escuchar el día de hoy. déjame te platico que hoy tenemos a Adriana Labardini Insunza, que es una ciudadana mexicana abogada, madre apasionada de la naturaleza, el ingenio colectivo para la innovación científica y social para el bien común. Emprendedora social premiada por Ashoka y VS, especialista en Derecho Público, defensora del interés público y la acción colectiva. Ha sido defensora de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias nacionales e internacionales. Hoy se desempeña como coordinadora regional en América Latina y el Caribe de poblaciones a las que, perdón, del Caribe de Política y Regulación en Rhizomatica Communications, una organización sin fines de lucro que apoya, aboga y promueve modelos de telecomunicaciones comunitarios autogestivos en poblaciones a las que mercado y gobierno no han logrado atender. También es consultora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones de las Américas, consejera de International Institute of Communications del Reino Unido, presidenta y cofundadora de Conectadas, la Asociación Civil de Mujeres Líderes en el ecosistema digital y social del Foro Internacional de Mujeres Capítulo México. Por más de 35 años ha trabajado por más accesos y menos excesos de los mercados y las políticas, accesos a la justicia, a la educación, información y servicios como las telecomunicaciones, el pluralismo mediático y la libertad de expresión individual y colectiva. Ha sido una incansable feminista defensora de la igualdad entre mujeres y hombres. Adriana estudió en la Escuela Libre de Derecho, desde ahí mostró su interés en la tecnología como motor de cambio social y jurídico. Fue becada Fulbright con maestría de Derecho de la Universidad de Columbia en Nueva York y diversos estudios en la Universidad Carolina del Norte, perdón, Duke, ITAM y MIT. Después de una práctica privada de Derecho Corporativo Administrativo de 16 años, Adriana se enfocó de lleno
en la regulación y política pública de las telecomunicaciones y los medios y redes de comunicación, trabajando en los noventas en la primera entidad reguladora de ese sector, la COFETEL, y más tarde, de 2013 a 2018, fue seleccionada y ratificada como comisionada al Instituto Federal de Telecomunicaciones por el titular del Ejecutivo y el Senado de la República, instituto que también presidió en forma interina. Ahí propuso y se logró la creación de un centro de investigación y de una coordinación dedicada a brindar información, orientación a usuarios y audiencias de los servicios concesionados. También tuvo un destacado rol representando al IFT ante organismos internacionales como la UIT, OCDE, CITEL, el Simposio Global de Reguladores, Regulatel, BEREC y IIC. Antes de ocupar estos cargos, Adrián inició en México con diversos aliados el movimiento de defensa de los consumidores a través de la Asociación al Consumidor, que fue un hito para concientizar sobre la necesidad de la competencia y la regulación de los mercados y de acciones colectivas de consumidores y usuarios. Ello le llevó a ser nominada a Shoka Fellow y como emprendedora social y fue premiada como finalista a los premios Emprendedores Sociales VS. La trayectoria personal y profesional de Adriana son resultados de su firme convicción en la necesidad de apostar por la justicia social, digital y ambiental, por luchar y seguir luchando por un México y un mundo más igualitario e incluyente en que la sostenibilidad social y ambiental permiten seguir generando valor a las organizaciones que se transformen para abrazar dicha sostenibilidad. La tecnología, las revoluciones industriales, los accesos a nuevos servicios y contenidos deben ponerse al servicio de todas las sociedades. Adriana está convencida de que es indispensable transformar la educación de los incentivos, las narrativas, la convivencia social y el derecho, usando el arte, tecnología para innovar las sociedades subdesarrolladas en conflicto, desiguales e insostenibles a través de nuevas culturas organizacionales y una transformación digital que rompe con la justicia, el abuso y la desigualdad sistémicas que hasta hoy prevalecen. Vamos a un pequeño corte y regresando, le vamos a dar la bienvenida a nuestra mujer exitosa de esta semana, Adriana Labardini. Y bueno, aquí estamos de regreso, felices en este jueves de Mujeres Exitosas. Ya vieron que nos va a acompañar una mujer que las va a inspirar al máximo. Y le voy a pedir a Ale que le dé la bienvenida, por favor, a Adriana Labardini. Claro que sí. Adriana, estamos muy emocionadas de tenerte aquí hoy en Mujeres Exitosas, aquí en Retos Femeninos. Muy bienvenida. Muchísimas gracias, Silvia y Ale. El honor es todo mío. Uy, vas a traer un valor maravilloso y nos encantaría, querida Adriana, con esta trayectoria tan increíble que tienes, que nos platiques de cuando eras una niñita. Hemos visto que muchos sueños infantiles se hacen realidad, algunas no tienen nada que ver, otras reconocen que traicionaron a esa niñita y le dieron un vuelco de 180 grados a su vida, y también hemos visto que siempre hay alguien que nos inspira. ¿Cómo es tu caso en esta infancia? Tuve una infancia linda, con padres realmente amorosos, exigentes de la cultura del esfuerzo y de ser la mejor versión de ti misma. Pero crecí en un ambiente campirano dentro de la Ciudad de México y creo que eso me marcó. Soy guajimalpense, así que como les digo a muchas personas, chilanga rural, que igual adoraba que me leyeran o yo más adelante leer cuentos, que salir al campo, jugar con renacuajos. Siempre fui muy canófila. Adoré siempre la naturaleza y el espacio, y eso va a ser importante después, las estrellas, la luna. Y en mi casa era muy importante el lenguaje. Eh,
el lenguaje como herramienta para comunicarse, para aprender, para crecer. eh, y el buen uso del lenguaje era como un estándar muy exigente de un padre que era un ávido lector, un perfeccionista, y que después, aun siendo abogado, se hizo locutor de televisión, pionero en la televisión mexicana. Entonces, solo tengo un hermano un poco mayor que yo, eh, y pues él sí, en 1962, imagínense, que nací, yo jugaba con mis animales, con mis muñecas, con la naturaleza, con mi hermano que le gustaban los automóviles. eh, no era muy deportista, eh, pero era una soñadora y una romántica igual que mi madre que amaba la historia y la ópera. Y, y crecí siempre teniendo una ilusión. Yo me dormía todas las noches de 7 años, de 10 años o de los que tengo ahora, pensando que mañana despierto y viene algo interesante o divertido o emocionante. Y sí, muchas cosas pueden pasar, pero mañana viene una luz. Y eso me marcó, porque siempre había algo que yo en mi cabeza ideaba, que en la escuela o la visita a la abuela adorada o un recorrido a la naturaleza o me invitaba una amiguita a su casa o íbamos a ir al cine o a nadar o iba a poner mi escuelita de verano. Yo puse una escuelita de verano en mi casa para niños de una comunidad no pudiente, allí en Coajimalpa, cuando yo tenía 12 años. Y eso también me marcó, porque de niña comprendí que me hacía feliz hacer feliz a otras personas, o ayudar, o contribuir con otras personas. Y era divertido, o sea, no. Así que esa fue, creo yo, mi infancia. Reconozco que fui privilegiada en una familia con acceso a educación, a vivienda, alimentación, a amor, eh, y aprendí un segundo idioma desde muy chica y un tercer idioma por decisión propia desde los 11 años y no lo solté hasta los 20 que aprendí francés. Y eso me enseñó a perseverar, que las cosas no se sueltan, no se dejan a la mitad, salvo que de plano sea algo se vale experimentar, que digas, no, bueno, lo intenté, lo experimenté y esto no es para mí, eso sí se vale, ¿no? Oye, Adriana, y hablando de eso, de saber qué hacer o cómo perseverar, ¿cómo escoges tu carrera profesional? ¿Cómo escoges qué estudiar? ¿Cómo tomas esa decisión? ¿Ya sabías qué querías hacer? ¿No sabías y estudiaste lo primero que viste? ¿Cómo fue para ti? Ay, bien interesante, Ale, ese proceso porque no sabía. Creo que mi persona se ha marcado siempre por tener es como que un pie en mundos distintos. Fíjense, me gustan las ciencias sociales y el humanismo y me gustaba la biología y la ciencia natural y la zoología. Me gusta la cultura y las artes, pero me gusta las ciencias exactas. Me gusta y admiro mucho la genialidad de científicos, inventores, pero tengo un respeto enorme por humanistas, por quienes logran cambios sociales en favor de otros, no solo en favor de ellos mismos. Y esa fue mi gran dilema. Quería biología, diagonal psicología, o bien empecé a conocer el mundo del derecho en la prepa. Mi hermano estudiaba derecho, mi padre había estudiado derecho, aunque nunca lo ejerció, fue publicista, y tuve un magnífico profesor de derecho en la preparatoria, porque te daban Colegio de Ciencias y Humanidades. Total, me decido por estudiar derecho, pero desde muy temprano en mi carrera, ¿se acuerdan que les dije que me gustaban las estrellas y el cielo y el espacio?
pues dije, yo quiero ver, aplicar cuestiones de derecho espacial y de tecnología, cómo la tecnología nos permite cambiar a las sociedades, ¿no? Poco la tecnología como motor de cambio social. Y entonces fue mi manera muy particular de hacer converger esas dos áreas, tecnología, justicia, derechos, inclusión, quizá no tan conscientemente como ahora lo veo, ¿verdad? Tenía 20 años, pero desde temprano en mi carrera en la Escuela Libre de Derecho, me puse a estudiar cuestiones de los satélites de telecomunicaciones, que felizmente se lanzaban al espacio por primera vez en México, el sistema de satélites Morelos. Y además también me inspiró, mi padre narró la llegada del hombre a la luna en 1969 en la televisión mexicana, y eso, bueno, a mí me marcó. Entonces, digamos que soy una soñadora aterrizada que quería usar las herramientas de la palabra, de la persuasión y de la justicia, pero también usando o en ámbitos tecnológicos. Qué increíble que pues hayas estado en un mundo tan masculino como es la libre de derecho. Y estudió mi hermano y me contaba cómo es la situación, más satélites, más tecnología, y no ha de haber sido nada fácil para ti. Aquí nos encantaría que nos compartieras qué obstáculos fueron los más difíciles de romper, tanto externos, o sea, todo lo que te rodeaba, como el interno, que son muchas veces las dudas propias. Cuéntanos un poquito, Adriana. Ay, sí, Silvia. Hubo retos y oportunidades y un poco, no sé, no es que lo recomiende, pero a veces ir a ciegas, como que te hace abordar los problemas sin muchos prejuicios, ¿no? No llevas un cassette ya grabado. Bueno, yo venía de una escuela particular de niñas, solo en la preparatoria se convirtió en una escuela mixta, con un método educativo muy tipo, pues casi Montessori. Se aprende investigando, se aprende experimentando. No, había pocas clases, pocas cátedras, ¿no? Desde primaria hasta la prepa, excepto matemáticas. Y entonces, aunque no tenía la fama del estándar más alto académico, el método pedagógico de esa escuela fue lo que me permitió sobrevivir la Escuela Libre de Derecho, porque desde los 8 años tú pasabas 2 horas al día en la biblioteca investigando los temas de la semana, ¿ves? Fueras ciencias naturales, historia, geografía, etc. Y tú tenías que investigar. Llegó a la Libre de Derecho, el sistema más conservador. En mi generación no pasábamos de ser el 10% de mujeres en aulas de entre, pues no sé, entre 50 y 80 alumnos, solo un 10% de mujeres, un sistema que, estoy hablando de 1981, de por sí conservador para esa época de aprendizaje. Llega el profesor, que es un profesor honorario, que pues tiene su despacho, notaría o empresa, y que habla sin cesar 1 hora, que pobre del que lo cuestione, lo contradiga o simplemente, sí. Y una vez al año te examinan y te examinan oralmente, ¿no? Un panel de 3 profesores. Entonces, órale, estudiar todo lo que te dieron en un año, pero 8 materias más o menos por año. Y misóginos muchos, haciendo comentarios de usted qué hace aquí, diría mejor cambiando pañales, aunque acabe la universidad, que lo dudo, pues va a acabar de mamá y no va a ejercer nunca. Ahora, dicho eso, a mí no me hacían esos comentarios. Se los hacían a mis compañeras, pero me dolían igual y me enojaban igual, y un día me paré y me salí de la clase. Pero descubrí ahí, no sé ni cómo, que no había que tener miedo. Así que hacía preguntas, sí estudiaba mucho, no les tenía miedo
y hasta los cuestionaba. Oye, usted dijo esto, pero otro autor dice esto, o la clase antepasada dijo aquel otro, entonces ya no entendí. Y tal vez les cayó tan de variedad que la verdad me respetaron y a excepción de 2 profesores, todos los demás fueron justos. Salí en primer lugar de toda mi generación al cabo de 5 años. Y tengo que decirlo porque, ahora, navegar el ambiente ese sí no era a veces agradable, mucho alcohol, muchas reuniones de alumnos, exalumnos y profesores, todos. Yo venía de una burbuja. Entonces, para mí, ver un profesor tirado en el suelo, en un salón de fiestas que no podía de borracho, o ver a mis compañeros, las compañeras en mi generación no las veías borrachas, pero a los jóvenes sí, era así como me atemorizaba. Pero sí es una comunidad increíble, tengo amigas y amigos increíbles que hoy han llegado a ser grandes líderes en distintos ámbitos, pero sí, sí fue difícil, pero yo seguí. Empecé a trabajar muy joven ahí siendo pasante con un gran despacho, los Sánchez Mejorada, pero también muy conservadores y había pocas mujeres. Siempre estaba yo en algún salón de juntas o cuarto ámbito en el que muchas veces yo era la única mujer, ¿no? O la minoría, también en la Comisión Federal de Telecomunicaciones y también en otros lugares. Pero no me intimidó y eso no sé cómo lo logré, les soy franca. Quizá porque mi papá era un hombre vehemente y que hablaba la verdad, le gustara a quien la gustara. Y yo también tengo una gran, valoro mucho la verdad y decir la verdad, pero eso no se ve muy bien en México siempre. Hablar abiertamente, directamente y con la verdad. Pues lo hice y me salió bien en la libre de derecho. Oye, Adriana, qué interesante y qué difícil esta parte de estar viendo cómo yo siempre he creído y he sentido que uno es 100% responsable de cómo te tratan. Entonces, el creértela siempre ayuda, empuja a que otras personas pues te respeten, te den tu lugar, te den ese límite, que no siempre es fácil cuando estamos en un entorno en que las mujeres no éramos tan bien posicionadas, pero escucho que te fue muy bien, que sacaste esta mención y que empiezas a trabajar como pasante. ¿Qué fue lo más difícil para ti para destacar en la vida profesional? Que veías, yo quiero ir hacia allá, quiero lograr tal cual cosa o quiero emprender este camino en mi vida profesional y que se te haya presentado eso y dijeras, no está tan fácil como yo pensé. Pues mira, le siento que cuando terminé, me recibí y ya llevaba 5 años trabajando en ese despacho, del que aprendí mucho, principalmente pues, de abogados hombres, pero había una gran abogada minera. Yo no me dedicaba al derecho minero, pero desde luego que le aprendí cosas. Eh, lo difícil era ahora insertar todo este conocimiento teórico, ¿no? Porque en esa época éramos muy macheteras, ¿no? Ahora se aprende diferente. En la libre de derecho tienes que memorizar todo, ¿no? Teoría, práctica, códigos, leyes, etcétera. Y había poco aprendizaje clínico del derecho. Entonces ahora mi reto era aterrizarlo, el aprendizaje teórico, en una carrera práctica, ¿no? Que era principalmente de derecho privado, derecho corporativo, que la verdad no me llamaba mucho la atención, ni me apasionaba, no me interesa el mundo, bueno, no me interesaba, tenía 24 años, el mundo mercantil, el mundo financiero, son indispensables para toda sociedad y proyecto, pero mi línea era más eh, de justicia social, de justicia digital, no se llamaba así entonces, pero de accesos universales a los servicios, a las telecomunicaciones. ¿Cómo iba a aprender eso y cómo iba a aplicar eso, ¿no? Y ahí fui quizás sí un poco tímida porque
Sentía que era el aprendiz y que me tocaba escuchar, callarme, aprender ya en un despacho. Y lo hice. Y tuve que hacer muchos trámites y gestiones que hacen, ya sabes, los pasantes, pero que te dan experiencia ahora sí que de calle, ¿no? Yo me sabía Pino Suárez, todo el centro, Iztapalapa, bueno, porque me mandaban a todos los trámites del mundo muy al principio. Pero después, pues, redactar contratos, negociar y todo, pues eso es práctica. Llegó un momento que yo quería dedicarme más a las cuestiones de telecomunicaciones, se venía la privatización de Teléfonos de México, la liberalización del sector, y yo dije, no, yo no quiero estar haciendo actas de asambleas de accionistas, no está en mi ADN el derecho corporativo, pero qué bueno que lo aprendí porque me ha servido y me servirá siempre, pero quiero otra cosa y quiero hacer una maestría en una universidad que ofrezca, no va a haber maestría en telecomunicaciones, pero va a haber maestrías en economía de redes, en derecho de industrias reguladas, y pues busqué y busqué, no había internet, no olvidemos, y encontré la Universidad de Columbia y un centro de investigación de teleinformación, y pues había que aplicar a una maestría. Ahora sí, me tocaba empezar a ser más autogestiva, y, y logré obtener la beca Fulbright, eh, y logré hacer esta maestría que me obligaba a salir de la zona de confort. Y si me gustaba la tecnología, tendría que ser una abogada que entendiera de tecnologías, de modelos de negocios, de organización industrial, aspecto de la economía, y, y de lo que implica la regulación y la competencia económica. Y entonces tenía que salirme de mi cajita del código y para tener una visión más amplia que no necesariamente te dan en la Escuela Libre de Derecho, ¿no? La verdad. Eso fue un poco, y vas adquiriendo confianza, te van soltando en el tipo de negocios en los que intervienes, y ya muchos años después, 16 años después de estar en ese despacho, decidí aceptar una oferta en el gobierno, en el órgano regulador que existía en 1999, la COFETEL, y dije, llegó mi momento de dedicarme a esto que me apasiona, ¿no? Qué increíble. Pero, por ejemplo, cuando tú buscas el hacer una maestría, el volverte una experta en un tema que te puedo apostar que ninguna otra mujer veía, eso es ser visionaria. Yo tendría como dos dudas. ¿Cuál es el mayor cambio que has impulsado desde la posición a partir del 99, donde ya se involucra la telefonía celular, la satelital, el internet, etcétera? ¿Y qué te gustaría transformar de fondo en esta industria si tuvieras absoluta libertad? ¡Ay, qué maravilla de preguntas! Por ahí me dijeron algún día que soy una agente de cambio, y los cambios pueden ser pequeños. Ojalá pudiera cambiar este mundo en muchos aspectos, pero logré, creo, cambios, y más en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que fueron muchos años después, fue en 2013 cuando fui seleccionada y nombrada comisionada por el presidente de la República y el Senado. Y allí el gran reto era llevar una visión de abogada de interés público. ¿Qué es eso? En Estados Unidos es un concepto muy común, Public Interest Lawyer, una abogada que no defiende, o no porque no sea importante, claro que es importante, pero que no defiende intereses privados o intereses comerciales, sino una visión de cómo ganamos todos, cómo creamos este bienestar general. Algunos se llaman abogados en derechos humanos, yo me llamo abogada de interés público. Y entonces el gran reto en la COFETEL, pero sobre todo en el IFT, porque COFETEL no tenía tanto poder de decisión, era llevar una visión de crear esta poderosísima institución con una visión de interés público, en que no pierden los productores, o sea, los operadores de servicios, pero no pierden los consumidores. En que si
ganan todos, es mucho mejor que si ganan unos poquitos. Porque además era el mandato. El mandato es un acceso universal, asequible, significativo al Internet, a los servicios, a los contenidos de medios de comunicación. Bueno, un poco el que haya más accesos y menos excesos. Es una frase que me gusta mucho, más accesos a la educación, a la salud, a la vivienda y a las telecomunicaciones y a la información, porque las infraestructuras y los modelos y las políticas públicas son tales que creamos un círculo virtuoso de mayor oferta de servicios y mayor demanda de servicios porque son asequibles, porque están, porque las personas de todos grupos y geografías y clases sociales pueden acceder a esos servicios. Entonces, darle ese giro lo veía yo como todo un reto, creo que en cierta medida se logró y se logró en equipo, porque éramos un órgano colegiado. Las mejores cosas de la vida se hacen en equipo. Uno contribuye, desde luego, puede sentir orgullosa de un logro, pero no va sola en ese logro. Y hay que reconocer a quienes nos precedieron o nos rodean en ese logro. Y siendo así, creo que el énfasis que puse y la propuesta que hice en el IFT de creemos un área especializada en derechos de los usuarios, de los consumidores y de las audiencias, démosles información, asistámoslos a hacer buenas elecciones de servicios y de planes celulares y de equipos y de todo, en México en general, y ahorita sigo porque no somos buenos consumidores, no analizamos más que el precio, no vemos si es un producto creado con mano de obra infantil o si es un producto que se distribuyó con un impacto ambiental nefasto, o si es realmente el servicio o bien que nos conviene y que le conviene a un comercio justo y a un mundo sustentable. Creo que eso sería importante. Si yo logro, y eso es el futuro que me preguntabas, contribuir, y hay muchas personas dedicadas a esto, a la transformación de una sociedad y de una economía en que el único interés no es el de los accionistas, no es solo maximizar las ganancias de los accionistas. Verán qué importante es esto, sino que maximizar la sostenibilidad social, ambiental y financiera de las empresas. Porque cuanto más rentable es una inversión, pero que contamina y que trata mal a las mujeres o y a los hombres a veces en sus relaciones laborales y que impacta negativamente en la comunidad, pues esa es una empresa u organización que está externalizando costos. O sea, gano mucho porque te paso los costos a ti, ¿no? O a la sociedad o al medio ambiente. Tenemos que volvernos una sociedad que premia a las empresas que son justas, que son productivas, eficientes, eficaces, que producen buenos servicios y bienes a buenos precios, pero que también les importa el medio ambiente, sus trabajadores y las comunidades. El día que cambie el capitalismo, un capitalismo de tres patas, o sea, lo financiero, lo social y lo ambiental, ese día puedo descansar. Oye, yo voto porque así sea. Me encanta, porque suena a veces como romántico el que sean empresas sostenibles, pero que impacten a estos pilares de la comunidad. Es algo bien interesante, difícil a veces de bajar, porque hay empresas que, como dices tú, solo quieren ganar dinero y no les importa qué impacto. Y la pones complicada cuando dices el poder de decisión de compra, si de por sí hay un montón de oferta allá afuera y ahora todavía tendremos que ver más allá. Creo que nadie compraríamos nada si tuviéramos que hacer ese análisis. Debería ser algo como más sencillo de entender. Sí, sí. Eh, yo quiero aprovechar, hacer un comercial, que me encanta hacer este comercial, de pedirle a más personas que nos sigan, que se suscriban a Retos Femeninos TV en YouTube,
porque el suscribirse, el escuchar estas historias tan inspiradoras y tan entretenidas y de tanto aprendizaje, nos ayuda a generar eso que decimos, un impacto mejor en nuestra comunidad. Denle suscribir, pónganle compartir, pongan sus comentarios. También estamos en la plataforma de Facebook en Retos Femeninos y adicionalmente, si crees que no lo pudiste ver, lo puedes escuchar en Spotify. Yo te quiero hacer una pregunta, Adriana, porque veo mucha preparación, mucho estudio, mucha dedicación y en ocasiones las mujeres de pronto no nos damos espacio para atender ese balance en la vida personal. ¿Cómo manejas tú ese equilibrio? Si estás más cargada a siempre en lo profesional o si sí le instilas un poco de tiempo a tu vida personal. ¿Cómo es esa fórmula para ti? Creo que hoy he logrado ese equilibrio, pero no siempre estuvo presente. Mis hijos, tengo tres hijos adultos, dos abogados, un economista, autónomos, amorosos, eh, una maravilla de jóvenes eh, que hoy pueden volar solos, pero que están bastante arraigados a la familia. Pero sí tuve que hacer muchos sacrificios durante toda su infancia, adolescencia y primera adultez, eh, pues para nunca descuidar su educación, su formación, el acompañarlos en sus errorzotes, en sus éxitos, en sus tristezas y retos, pero con un trabajo de tiempo completo. Eh, yo trabajo desde los 18 años, ¿no? y, y combinar la maternidad con el desarrollo profesional, con mi vida social. Tengo amigas y amigos eh, que han sido esta red que me ha ayudado a sostenerme. Maravillosas personas. Hay que ampliar esa red de apoyo y ellos tienen un padre bastante responsable, pero yo me divorcié hace muchísimos años y pues viviendo ellos conmigo, obviamente muchas de las tareas de cuidado, pues sabemos, porque es algo sistémico y cultural, han recaído por lo menos en esas épocas en las madres, ¿no? Pero siempre con entusiasmo, siempre no creo en hacerme la víctima, pero siempre pedí ayuda. También supe decir, necesito ayuda en esto. Eh, sí descuidé un poco el autocuidado y aquí viene este otro consejo, nunca hay que descuidar. Sea autocuidado de salud física, mental, emocional o el posponer tus aficiones, tus pasiones, tus sueños, eso sí. Pero hay etapas muy difíciles cuando son pequeñitos y como hasta los 22 años. Así que hoy día tengo esta satisfacción, son hombres de bien, de que son autónomos, pero de que estamos muy, muy cercanos y de jóvenes de los que he aprendido muchísimo, porque salieron igual de vehementes, reflexivos y, sinceros que yo, entonces te hacen ver muchas cosas que quizá no había uno reflexionado. Sí, fácil no es. A mí también me tocó, yo me divorcié también hace muchos años y bueno, pues uno nunca abandona y eso es lo que muchas de las que hoy nos ven deben de entender que no está peleado, que uno puede de alguna forma crecer, volar y también poder tener, si así lo deciden, una familia. Y con Claro. los años uno se da cuenta que ese ejemplo que tuvimos hacia ellos, mi querida Adriana, pues es parte de lo que son hoy. El ver a una mamá que nunca se agachó, que siempre estuvo puesta para ellos, obviamente en todo lo posible, que hubo cositas que desgraciadamente no pudimos acompañarlos, pero que siempre estuvimos ahí y que de alguna forma también logramos darles ese ejemplo de tenacidad, de crecer, de volar, de preparación, etcétera, como les ha tocado verlo. Y bueno, ya que hablas tú de todo lo que fuiste dejando,
compártenos qué sueños tienes hoy que aún no hayas cumplido. Yo creo que deben de ser poquitos, pero debe de haber algo por ahí guardado. Y fíjense que a todo esto, y por tiempo omití mencionar mi amor por el baile, por la filología y la historia. El baile, yo sigo intentando aprender a bailar salsa. Creo que no soy la persona más coordinada, pero me gusta el baile, las artes y me gusta la literatura. Uno de mis grandes retos, y creo que hay que destrabar ahí algún pánico escénico, es escribir más. He escrito en muchas columnas, he dado clases, conferencias, pero no tengo una formación literaria. Quiero estudiar ensayos eh, y seguir estudiando en cómo el lenguaje y las narrativas sí pueden lograr cambios en las conductas de las personas, cómo esta semiología puede favorecer, persuadir a alguien de cambiar su actitud, empezando por uno, ¿no? Hay que contarse historias uno mismo de compasión, de empatía, de felicidad. Yo creo que soy una persona entusiasta, alegre, muy agradecida con la vida. Despierto contenta y agradecida de estar aquí, de tener el amor, el talento de tantas personas, de tener a mis hijos. Y quisiera quizá bajar un poco a mi día a día. Tengo tres trabajos. Trabajo para Rizomática, apoyando a comunidades rurales de todo el sur global. Este año he estado en Filipinas, en Colombia, voy a Guatemala, voy a Oaxaca, a las comunidades rurales que no tienen acceso a Internet. Tratamos de incidir en políticas públicas y en cómo esas comunidades pueden ser también autogestivas, igual que las mujeres que queremos ser autogestivas. Pero quisiera dedicar más tiempo a la historia, a la filosofía y a esta lingüística de la paz. Necesitamos hacer un esfuerzo mayor en la justicia para la paz. Y empieza por el lenguaje. Hoy hemos normalizado un lenguaje violento. No es que me espante con una grosería, es que es violento. Y eso se va traduciendo en acciones violentas y en normalizar la violencia contra distintas personas y grupos y creando polarización. Tenemos que acabar con eso. Y bueno, me gusta mucho viajar, me gusta la naturaleza. Trato de cumplir un sueño al año en cuanto este año fui a Escocia, que era uno de mis sueños, ir a Skye, a Inverness, en el norte de Escocia, y aprender todos los días de todo tipo de personas y disfrutar. Eso creo que disfrutar cada día y no estar nada más pensando en y si esto viene y qué va a pasar, y hay que disfrutar el presente, ser muy agradecidas y seguir soñando. Vengo llegando de Chile y ahí hay un restaurante de Alicia en el País de las Maravillas, no saben qué maravilla. Entonces, te visten como Alicia o como el conejo o como el sombrerero y estaba esta leyenda, que es parte de la novela, abraza mucho tu muchosidad. No sé si se acuerdan, pero era la frase así estrella, abraza tu muchosidad, o sea, tu capacidad de soñar, de lograr los sueños, tu confianza en ti misma, de lograr cambios y de pasadita si puedes, como decía Maya Angelou, que esos sueños también beneficien a otros, ¿no? Porque creo que esa es la felicidad, dar más que recibir. Claro que sí, tienes toda la razón y todo lo que compartes y todos esos sueños que nos ponemos en la mente, viviendo en el presente, creo que es algo que podemos lograr todas y todos los que definitivamente nos enfoquemos hacia allá.
Desgraciadamente, como digo yo siempre, desgraciadamente, porque podríamos estar aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando contigo, Adriana, se acabó el programa. Y para cerrar y para despedirnos de ti, nos encantará que nos dejes una frase, esa frase que para ti te resuena, que repites mucho, que te alegra el día, que quieras compartir con nuestras audiencias. Ama todo lo que haces. Atrévete a hacer y a decir lo que muchos creen imposible y nunca dejes de sonreír. Ay, qué padre. Ama todo lo que haces. Bueno, lo traducimos a pasión. Y creo que aquí hay tres apasionadas de lo que hacen y se nos nota porque lo hacemos con mucho amor. Y bueno, pues como bien dice Ale, se nos terminó desgraciadamente el tiempo el día de hoy, pero las invitamos a que el próximo jueves estén aquí con nosotras con otra historia, que son historias que de verdad, si conectas con ellas, te pueden transformar para bien tu vida. Como bien dice Adriana, las palabras nos llenan, nos pueden educar o nos pueden volver seres violentos. Y aquí lo que buscamos son los contenidos de valor para que tu vida tenga un valor que te lleve a ser feliz y que puedas sonreír cada día. Gracias por el gran valor que trajiste el día de hoy, mi querida Adriana. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.